Hola chicos y chicas de Integra, el día de hoy hablaremos de los procesos de independencia de América y la revolución industrial a la construcción del Estado de Nación en Costa Rica y las repercusiones sociales de la integración al mundo global durante el siglo XIX en el subtema de la formación y consolidación del Estado costarricense 1821-1890 en la materia de estudios sociales y para el grado de noveno. De los localismos a la fundación de la República, el camino a la centralización, 1821-1848. La noticia de la independencia política de Costa Rica llegó en octubre de 1821 a la provincia de Cartago. Esto provocó alegría y tristeza en los costarricenses, ya que había una serie de cuestiones por resolver, por ejemplo, la nueva organización política por construir, la seguridad interna y externa, la vinculación con el mercado mundial, la construcción del Estado Nacional y sobre todo determinar quiénes iban a tomar las riendas políticas de los costarricenses. Todas estas ideas evidenciaron una nueva serie de situaciones políticas que demandaban un gran esfuerzo por parte de los costarricenses, ya que se iba a ser difícil lograr construir esto por medio de la centralización política y la obediencia civil y la pertenencia nacional. Los intereses localistas estaban unidos a ideas conservadoras y fuertemente radicados en una mayoría de los costarricenses, todo producto de la herencia colonial. De un lado parecían los grupos sociales con intereses y pensamientos diferentes, asociados a la ciudad y los republicanos y liberales, por lo que el panorama provocó un constante enfrentamiento político entre ambos bandos a partir de 1821, ya que en ideas locales pesaban más que la identidad de la provincia. Anexión al Imperio Mexicano. El 18 de mayo de 1822, el general Agustín de Iturbide se declaró emperador de México. El 10 de enero del mismo año, el Pacto de Concordia se reformó con el interés de que Costa Rica pudiera anexarse al Imperio Mexicano. Esto ocasionó que los conservadores, en su mayoría cartagos y heredianos, se manifestaran en su interés a unirse a México, pero en su contra se encontraron los josefinos y alajuelenses, republicanos y liberales, que consideraron que Costa Rica debió optar por un sistema de gobierno republicano, con lo que esta diferencia provocó la Primera Guerra Civil en Costa Rica. El 1 de julio de 1823, las provincias centroamericanas se declararon independientes de México, con todo con lo que la aspiración de Iturbide decayó y que él pretendía anexarlas del Imperio Mexicano. San José se impone como capital. Los pobladores cartagineses no pudieron vencer a los republicanos y decidieron huir. Gregorio José Ramírez y su comitiva declararon victoriosos sobre Cartago. Ramírez gobernó como dictador por 10 días y retornó a la normalidad. Él fue el primer dictador de Costa Rica. Entregó su poder a la Tercera Junta Superior Gubernativa, la cual estuvo al mando hasta 1824, cuando se eligió a Juan Mora Fernández como primer jefe de Estado de Costa Rica. Juan Rafael de Gallegos decretó la Ley de la Ambulancia, que derrotaba entre la ciudad de Alajuela, Heredia, Cartago y San José. La mayor consecuencia de la Guerra de Chomogo fue el traslado de la capital a San José. Los localismos versus los centralismos. El fin de la Guerra de Chomogo no significó la conclusión de los problemas de los localismos de Costa Rica. Juan Mora Fernández inició a dirigir el Estado costarricense. Trató de apaciguar los rencores que habían quedado después de los acontecimientos de 1823. Cuando finalizó el gobierno de Mora Fernández, el Congreso eligió a José Rafael de Gallegos como jefe de Estado. Bajo su administración resurgieron las viejas rencillas rivales de los localistas en tres pueblos, y fue ahí cuando Gallegos decidió proclamar ante la ley de la ambulancia. Según la ley, el gobierno tendría que permanecer por un periodo de 4 años en cada una de las ciudades principales del Valle Central: Heredia, Cartago, Alajuela y San José, aunque era evidente que esta medida estaba amenazando los intereses de San José por consolidarse como el centro político del país. No era extraño que los josefinos quisieran impulsar una fuerte campaña en contra del gobierno. La presión dio efecto casi inmediato.
ya que apenas un año de la llegada de gallegos decidió renunciar, por lo que fue elegido Braulio Carrillo, cuyas medidas iban a transformar el orden hasta entonces que había sido establecido. El nuevo gobernante comenzó a frenar la situación anárquica en el que había caído el país y dictó severas medidas para consolidar la organización de un verdadero Estado. Inició a derogar la ley de la ambulancia y fijó a San José definitivamente como capital. Y por último, limitó la participación de la Iglesia en asuntos del Estado. Estas medidas provocaron la Segunda Guerra Civil en 1835. Las ciudades de Cartago, Heredia y Alajuela integraron una liga en donde eligieron como presidente a Nicolás Ochoa, en oposición al gobierno dirigido por Carrillo y apoyado por San José. Aunque se mantuvo la prudencia y la moderación, Carrillo, para evitar el conflicto entre el 26 de septiembre y el 14 de octubre de ese mismo año, se presentaron varios conflictos. Los josefinos finalmente vencieron y conquistaron el derecho de desear la capital como el Estado costarricense. Inicios de la organización republicana. Después de la Guerra de Ochomogo, el país se enfrentó a situaciones políticas que eran confusas y causaban inestabilidad, los cuales los actores perdedores estaban inconformes con las nuevas directrices. No había un consenso fuerte y claro. La incorporación de Costa Rica a la Federación Centroamericana a partir de 1824 comenzaron a forzarse una serie de medidas y políticas tendientes a desarrollar y organizar con cierta libertad un Estado costarricense soberano e independiente. En ese sentido, la designación de la jefatura del Estado a cargo de Mora Fernández era simbólica, ya que se da cuenta que los primeros intentos por formar y consolidar Costa Rica. La participación de Costa Rica en la República Federal. Esta fue escasa si se compara con los demás estados, ya que de los 41 diputados de la República Federal, a Costa Rica lo representaban tan solo 2, lo que representaba el poder de decisión que era prácticamente nulo. Costa Rica asumió parcialmente las deudas que fueron contraídas en el gobierno federal y en el plano comercial no solo no recibió ninguna ayuda financiera, además se le fue negada la posibilidad de establecer relaciones comerciales con otros países. Beneficios que obtuvo Costa Rica de la República Federal. La formación de la República Federal Centroamericana favoreció el ordenamiento político costarricense. Por ejemplo, estableció la gran división de poderes. La República Federal Centroamericana sirvió como una escuela política para los costarricenses que participaron en ella. Por ejemplo, Braulio Carrillo fue diputado de Costa Rica en la Federación. El elemento de la seguridad externa. Nicaragua mantuvo el de las pretensiones sobre Guanacaste, y es a partir de ese momento que inicia la caída de la Federación, cuando inician los conflictos entre vecinos del norte, que se cosecharon en la presencia de los Estados Unidos de América en tierras centroamericanas y sus pretensiones de construir el canal iberoamericano en el río San Juan. Mientras se mantuvo la Federación, la intención del resto de los centroamericanos estuvo pendiente de lo que sucedía en ella. Esto permitió que los costarricenses pudieran superar sus conflictos internos y a su vez consolidar la economía cafetalera. Las 2 décadas de existencia de la República le permiten a los costarricenses establecer la economía cafetalera y la posibilidad de la formación de la clase dominante y cimentar el Estado Nacional, así como crear elementos objetivos y subjetivos de su nacionalidad. ¿Por qué fracasó la Federación Centroamericana? El individualismo estatal y la lucha entre conservadores y liberales entre los estados dentro de estos condujo a la anarquía. Esto se tomó como base a la constitución de las 13 colonias de Norteamérica, sin tener en cuenta las diferencias políticas, sociales, culturales entre ambas zonas. La lucha entre El Salvador y Guatemala por conseguir la capital federal, la ausencia de las vías de comunicación, puesto que solo existía el correo de mulas, la pobreza de los estados ya que eran incapaces de mantener una forma de gobierno que requería gastos. Anexión del partido de Nicoya. Durante esta época particular de la colonia, el partido de Nicoya mantuvo un estatus, pues no era estrictamente un territorio que le perteneciera a Nicaragua, ni tampoco a Costa Rica.
Si hablamos comercialmente, habían dos centros económicos, la villa del Guanacaste, la actual Liberia, que mantenía relaciones más estrechas con Nicaragua, específicamente en la zona de ríos, mientras que los ayuntamientos de Nicoya y Santa Cruz estaban más relacionados con Costa Rica. Ambos casos tenían un vínculo de comercio ganadero, el cual se aprovechaba principalmente el cuero para las prendas y los empaques y el cebo para las candelas. Entre los nicoyanos que apoyaban la anexión se destacó el alcalde Cupertino Briceño, que fue el encargado de convocar al pueblo y le propuso la idea de la integración. Cuando había obtenido una respuesta, se envió una carta a Guatemala para pedir la anexión de su región a Costa Rica. El acuerdo de segregar el estado de Nicaragua al partido de Nicoya y anexarlo a Costa Rica fue firmado el 25 de julio de 1824 en la ciudad de Guatemala ante el Congreso Federal. Sin embargo, Nicaragua reclamó ese territorio durante casi todo el siglo XIX, a pesar de la firma de los tratados como el Cañas-Jerez. La anexión fue un motivo de tensión entre las relaciones diplomáticas de ambos países, hasta el día de hoy. Razones que pesaron sobre el proceso de formación de la República. En primer lugar, debido a sus intereses estratégicos, Inglaterra presionaba fuertemente para que los países centroamericanos se declararan república, en parte para clarificar sus transacciones comerciales en el marco del apogeo de la Revolución Industrial. En segundo lugar, era evidente que para el país convenía desligarse de forma definitiva de la Federación Centroamericana, pues al utilizar el título de república se desligaba de todo compromiso político y económico con los demás países del Istmo. En tercera instancia, detrás de la declaración también se vieron reflejados los intereses de la Municipalidad de San José por impulsar la centralización política, que favorecía las pretensiones de fortalecer su posición como capital política y económica del país. En el fondo, la declaración consistía en un cambio de nomenclatura. Destacado, se pasaba a ser república, y este hecho estaba muy vinculado con la necesidad de establecer relaciones diplomáticas y financieras con potencias comerciales de la época. El control del Estado por parte de intereses cafetaleros y militares. 1850-1870, la campaña nacional de 1856-1857. A mediados del siglo XIX, inició un periodo de estabilidad y era producto del consenso de la élite cafetalera y la consolidación del poder de la ciudad de San José. Juan Rafael Mora, quien asume la presidencia desde 1849 hasta 1859, fue uno de los principales comerciantes y productores de café que promovió la forma directa y eficaz de los intereses de los cafetaleros y puso en práctica las políticas para la expansión de la actividad cafetalera y a su vez impulsaron el desarrollo de las instituciones del Estado. Con estas nuevas medidas adaptadas, el gobierno podía mantener el orden y pudieron reorganizar el ejército y el establecimiento de un segundo cuartel en San José en abril de 1850, ya que la existencia de un solo cuartel en la capital había dado como resultado la concentración de casi toda la fuerza militar en manos de un comando, quien en 1840 en distintas ocasiones se levantó en contra del gobierno. La reorganización de los cuarteles fue orientada a hacer un ejército con un cuerpo bien entrenado y bien equipado, por lo que se creó en 1852 la Escuela Militar en San José y se fortaleció con la compra de armamentos y municiones. William Walker en Nicaragua. Para junio de 1855 este destacado personaje llegó a Nicaragua como invitado, no como invasor. Emprendió acciones de ir a componendas políticas que lo introdujeran a adueñarse del poder político y militar, mientras Patricia de Rivas gobernaba de forma provisional y era un aliado de Walker. En la mente de Walker había una meta central, 5 or none, 5 o ninguno. Estaba decidido a dominar las 5 repúblicas o ninguna, y de esta forma establecer el poder de la esclavitud en Centroamérica. La vía de tránsito. En esta época se descubrió oro en California. Esto dio paso a la llamada fiebre del oro. Algunos pobladores del este de Estados Unidos tenían muchos problemas para cruzar el territorio y poder llegar al oeste,
por los ataques mortales de los indígenas que habitaban en los llanos centrales de este país. La vía de tránsito es el nombre de la vía fluvial que facilitaba el transporte de personas del este de Estados Unidos al oeste, sin tocar los llanos centrales de este país. La existencia del río San Juan y el istmo de Rivas proporcionaron que en este continente se cruzara de este a oeste de forma rápida y segura. Primera parte de la campaña. En febrero de 1856, William Walker, en nombre del gobierno de Nicaragua, envió un comisionado a Costa Rica con el fin de asegurar la armonía y la concordia entre ambos países. Este comisionado fue un coronel húngaro, quien sería rechazado por el gobierno de Mora y a quien ni siquiera se le permitió pasar de Punta Arenas, y se le ordenó de forma inmediata el abandono del territorio nacional. En este mismo mes, el presidente Mora Porras convocó al Congreso y a sesiones extraordinarias y recibió esta autorización para hacer la guerra mediante una serie de decretos. Mora dijo lo siguiente y procedió: incrementar el ejército a 9.000 hombres. En realidad es que es un promedio de 3.000 a 4.000 hombres que irían a la guerra. Procurar un empréstito nacional de 100.000 pesos. Desconocer la legalidad de las acciones del gobierno provisional y de Nicaragua de Patricio Rivas. Poner en acción al ejército costarricense hasta asegurar la independencia de América Central. Prohibir y sancionar toda acción teniente a favorecer al enemigo y perjudicar al ejército costarricense. Asumir de forma personal el mando del ejército y delegar la presidencia de la República a su vicepresidente, don Francisco María de Oriamuno. Costa Rica creyó que sus hermanos centroamericanos acudirían al llamado, pero no fue así. Costa Rica tuvo que luchar sola en la primera fase de la guerra. Batalla de Santa Rosa. El 4 de marzo, bajo el mando de don José Joaquín Mora, el hermano del presidente, se inició la movilización del ejército costarricense junto a Liberia. William Walker se molestó de la forma en que Mora expulsó a su comisionado y despidió a los soldados de Costa Rica, diciéndole: les enviamos la rama de olivo y nos devolvieron el cuchillo. Bien está, les daremos guerra a muerte y les hundiremos el cuchillo hasta la empuñadura. El saldo de muertes de este combate fue de 20 bajas costarricenses y 26 filibusteros. Se debe tomar en cuenta que es la mayor defensa que ha hecho Costa Rica de la soberanía y de la integridad territorial y nacional. Los filibusteros se enteraron de que enfrentarse a Costa Rica ya no era tan fácil como supusieron erróneamente, y el ejército costarricense demostró con gran coraje inteligencia militar y civismo patrio. A los filibusteros que fueron tomados presos por sus crímenes se les hizo un juicio sumario y se les condenó a ser pasados por las armas, por lo cual se constituye una acción cuestionable del presidente, pero las circunstancias y el calor del momento no les permitió que tomaran decisiones de forma claras y humanas. A uno de estos presos se le brindó el perdón de la vida, y más tarde en otra batalla encontró la muerte. El triunfo del ejército costarricense no fue una casualidad, pues contaba con armas apropiadas de Francia para el momento. La Costa Rica de esa época tenía el armamento más nuevo del momento, y que había brindado solo por los compatriotas de Francia. La batalla de Sardinal. El río Sarapiquí, más específicamente en su desembocadura en el río San Juan, se ubica en el puesto filibustero de la Trinidad. Los soldados de Walker requisaron todo tipo de información que venía de Costa Rica, por lo que era inminente la necesidad de eliminarlos. El 10 de abril de 1856 se abrió otra fuerte guerra. En un grupo de soldados al mando de Florentino Alfaro, procedió a dirigirse a San José, a Sarapiquí, en Heredia, a la altura del río Sardinal. Sucedió el enfrentamiento entre soldados. Después de un fiero combate, los filibusteros se rindieron. Murieron varios soldados de ambos bandos, y este fue el último combate que libró el ejército costarricense en territorio nacional. De ahí en adelante, las luchas ocurrieron en suelo nicaragüense. Batalla del 11 de abril de 1856. En Santa Rosa continúa el ejército de Costa Rica, específicamente en Guanacaste, en dirección a Rivas, Nicaragua. La ciudad mencionada estaba tomada por los filibusteros, en donde Walker atacó progresivamente a
tomar al presidente Mora preso, quien estaba a cargo del ejército, pero los costarricenses se organizaron de forma rápida y les hicieron frente a todo ese día. En ambos bandos hubo muertos y heridos, pero Mora propuso que se quemara la casa llamada el Mesón de Guerra, que le pertenecía a un señor de apellido Guerra, y quienes estaban atrincherados, los filibusteros. Varios soldados cayeron al intento de prenderle fuego, entre ellos cartagineses como Luis Pacheco Bertora y el nicaragüense Joaquín Rosales. Para ese momento surgió el valiente Juan Santamaría, quien también murió en el intento. El fuego fue sofocado por los filibusteros, amparados en la oscuridad de la noche, y abandonaron Rivas y se dirigieron hacia Granada. En el informe del 15 de abril, el presidente reportó alrededor de 110 muertos. A sus cirujanos de apellido Hoffman le mencionaron que había alrededor de 270 heridos. Walker estaba acostumbrado a celebrar con bombos y platillos sus falsas victorias, pero los historiadores del presidente Mora sugieren que sufrió alrededor de 400 bajas, aunque en los informes de los filibusteros se incluyó que ni una sola baja hubo en Nicaragua. Hasta el día de hoy se desconoce la lista oficial de los héroes ticos que perdieron la vida en Rivas, pero se pone en tela de juicio la acción heroica de Juan Santamaría. Pero el erizo, quien era hijo de una madre soltera y escasos recursos, sigue siendo un símbolo del heroísmo del pueblo costarricense. Segunda fase de la guerra. Costa Rica logró reponerse de los estragos que ocasionó la guerra y el cólera. El presidente Mora llamó a las armas y se alistaron los hombres de entre 15 y 50 años y se planeó la toma de la vía del tránsito. Estas acciones se ejecutaron en noviembre de 1856 hasta mayo de 1857. Por esta razón, el 1 de noviembre se emitió un decreto en el cual se manifestaba el bloqueo de San Juan del Sur y se prohibió la navegación en San Juan del Norte. Última fase de la guerra. Las condiciones cambiaron. El fundador de la compañía de tránsito, Cornelio Vanderbilt, se molestó con Walker porque le confiscó sus propiedades en Nicaragua. Entonces se opuso al jefe de los filibusteros y apoyó la gestión de las tropas centroamericanas. La población nicaragüense dejó atrás sus rencillas y se unió a enfrentar al enemigo en común. Algunos grupos centroamericanos daban la lucha de forma que Costa Rica no entró sola a la guerra como sucedió en la primera fase. La toma de puertos de los vapores de San Juan constituyó en la culminación de la estrategia militar propuesta por el gobierno del presidente. Con una gran precisión y valentía, algunas fuertes como la Trinidad de Castillo Viejo y San Carlos cayeron en manos del ejército costarricense y por último en la toma de los vapores dejó a Walker sin alimentos y acorralado. En la ciudad de Rivas los centroamericanos efectuaron la última batalla y Walker se rindió el 1 de mayo de 1857 frente a la Marina de Estados Unidos. A bordo del barco que lo trasladaba a Inglaterra para ser juzgado, hizo su petición y no fue atendida. Luego de un proceso judicial de pocos días en Trujillo, Honduras, Walker fue fusilado el 12 de septiembre de 1860. Consecuencias de la campaña nacional. Se afirmó la nacionalidad costarricense, la defensa de la soberanía costarricense, surgieron héroes nacionales como Juan Santamaría, fortalecieron valores como el amor a la patria y la valentía, la solidaridad del pueblo, pues todos dieron un gran aporte, hombres, mujeres, niños e indígenas. Hubo pérdidas humanas por el enfrentamiento bélico y por la peste del cólera. Resaltó la figura de un verdadero líder político como Juanito Mora, a quien se le celebró y se le reconoció su gran labor en el 2010, año en que se le declaró héroe nacional. Estabilidad con Nicaragua con la firma del Tratado Cañas-Jerez. Los gastos por la guerra y las pérdidas de producción del país trajeron consecuencias en el cambio económico. El inicio del Estado liberal en Costa Rica. Mediante un golpe de Estado, Tomás Guardia logró llegar al gobierno en 1870, pero en general no se sentó inmediatamente en la silla presidencial y fue ocupada temporalmente por Bruno Carranza. En esta condición de presidente provisional gobernó el país durante 3 meses y luego renunció ante la Asamblea Constituyente
en el mismo año que se le convocó. Así dio paso a la llegada de Guardia a la presidencia. Este personaje era esencialmente un militar oriundo de Guanacaste, quien logró una participación directa en la campaña nacional de 1856 del presidente Mora, y algunos historiadores afirman que con su llegada a la presidencia también ascendieron algunos militares al poder, ya que estos representaban a las clases dominantes. Cuando su gobierno fue instalado, sostuvo el enfrentamiento con la Asamblea Constituyente. Con el conflicto condujo a disolver dicha asamblea y a asumir la presidenta de la República con todos los poderes plenos y absolutos. En octubre de 1871 se presentó a instalar la nueva Asamblea Nacional, que fue convocada por el mismo Guardia, y así trajo consigo la Constitución Política de 1871, que fue una carta constitucional moderna, y tuvo una característica por expresar con claridad los intereses e ideas de los grupos liberales situados detrás de la figura del presidente. En este documento de gran trascendencia en la historia de Costa Rica, la actual Constitución fue creada en 1949 y fue redactada en base a la Constitución de 1871 y fue concebida con una visión hacia el futuro. Principales contenidos de la Constitución Política de 1871. Se mantiene la tradicional división de poderes, aunque se otorga la mayor cuota del poder al Ejecutivo. El marco constitucional permite que el presidente nombre y remueva a los secretarios del Estado, también que disponga de la hacienda pública y el nombre de los gobernadores de las provincias. Se rescatan los principios de garantías individuales, igualdad ante la ley, la libertad de tránsito y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. También se establecen los derechos contra el arresto arbitrario, el derecho de habeas corpus, así como el carácter de no retroactivo de la ley. Reformas liberales fueron promulgadas en Costa Rica en 1884 con la presidencia de Próspero Fernández. Estas tenían un grave contenido anticlerical. Entonces podemos decir que sus planes afectaban los intereses de la Iglesia Católica desde un punto de vista político y económico. Leyes anticlericales. Se declara la expulsión del obispo Thiel y de los padres jesuitas. Se prohíbe la recolección de limosnas para el culto católico sin antes contar con el permiso de las autoridades civiles. Se ordenan a los curas no cobrar derechos por la inhumación de los cadáveres. Se prohíben las órdenes monásticas en el país. Se deroga el concordato. Se secularizan los cementerios, es decir, dejan de ser administrados por la Iglesia y pasan a ser del Estado. Por último, se prohíben las procesiones fuera de los templos. Reforma jurídica. Con el gobierno de Próspero Fernández se nombró una comisión integrada por figuras como Antonio Cruz, José Joaquín Rodríguez, Ascensión Esquivel, Bernardo Soto, Cleto González Víquez, así como Ricardo Jiménez, para elaborar el Código Civil de Procedimientos. El 1 de enero de 1888 se promulgó el nuevo Código Civil. Se emitió el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Juicio Ejecutivo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Registro Civil, la Ley de Tribunales y la Ley de Notariado. Si hablamos desde un marco jurídico, se adquirió la relevancia capital en nuestra historia política, ya que con la promulgación se consolidó casi en forma definitiva la figura del Estado, logrando fortalecer no solo la estructura gubernamental, sino también los mecanismos de control y de sanción sobre la población desde 1889. El Estado se convirtió en algo más que un gobierno, en una unidad política y jurídica. Algunos aspectos del Código Civil son: se reconoce el matrimonio como una relación civil entre un hombre y una mujer. De esta forma, el Estado admite la legalidad del divorcio como una vía para disolver la unión, si ambos involucrados así lo desean. Se le otorga la independencia jurídica a la mujer de tal manera que ella pueda disponer libremente de su patrimonio, comparecer en juicios y ejercer la patria potestad de sus hijos. Se protege el derecho a la propiedad privada y se obvia intencionalmente la existencia de tierras y bienes comunales. Reforma educativa.
La educación primaria es gratuita y obligatoria, laica y costeada y organizada por el Estado. Los niños de 7 a 14 años debían ir a clases y en caso de infracción se aplicaban penas crecientes para los padres. Se inició la organización de la enseñanza secundaria. El territorio escolar se dividió en distintos distritos escolares, dentro de los cuales había que haber por lo menos una escuela de niños y de varones. Se establecieron los organismos técnicos dentro de un ministerio de instrucción, los cuales permitieron la orientación adecuada y el funcionamiento correcto de las escuelas, y a su vez se creó el cuerpo de asesores e inspectores provinciales. Se fundaron las juntas de educación encargadas de velar por los bienes de los escolares y el cumplimiento de los padres de familia en cuanto a la obligación de llevar a sus hijos a estudiar. Se definió la enseñanza primaria, que constaría en 6 grados y al final se obtendría el significado de conclusión de estudios de primera enseñanza. Se aplicaron medidas para adoptar edificios adecuados a las escuelas y se creó la Oficina de Arquitectura Escolar. Muchas gracias por su atención. Aquí se encuentran las referencias.